Continuamos hablando de las funciones numéricas y vamos a hacer algunos ejemplos de cálculo de dominios naturales, porque hasta ahora solo los enunciamos, pero no hicimos por ahí ningún ejemplo en concreto. Primer ejemplo, f de t igual raíz cuadrada de t. Recordemos que dominio natural significaba el mayor conjunto de números reales donde esa asignación tenga sentido. Como la raíz cuadrada está definida para los números positivos o el cero mismo, el dominio de la función es el intervalo cerrado 0 más infinito. Supongamos la función h de x 1 sobre x más 4. Entonces, ¿qué vemos? Acá hay un cociente, tengo que hacer una división, está indicada un cociente. Sabemos que no se puede dividir por 0, con lo cual habrá que pensar qué valor hace que el denominador se anule y ese no me interesa. Necesito x más 4 distinto de 0, porque no puedo dividir por 0 y eso es lo mismo que pensar a x distinto de menos 4. Y por lo tanto el dominio de nuestra función son los reales salvo el menos 4. Lo podemos indicar reales menos el conjunto formado por el menos 4 o, en notación de intervalo, el intervalo menos infinito menos 4 unión menos infinito más 4. Fíjense que los dos están abiertos porque el menos 4 justamente no forma parte del dominio. Veamos otra. W de x, la función definida como raíz cuadrada de x sobre x al cuadrado menos 9. Otra vez tenemos un cociente, entonces el denominador habría que mirarlo como lo vimos recién. Si x cuadrado menos 9 es distinto de 0, eso es equivalente ¿a qué? A x al cuadrado distinto de 9, o sea, a x más menos 3, que son los dos números que elevados al cuadrado dan 9. Pero por otro lado, hay una raíz cuadrada. Es como que combinamos de alguna manera las dos cosas que veníamos viendo recién. Entonces, x tendrá que ser mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque si no, no puedo aplicar una raíz cuadrada. Pero a su vez no puede ser ni 3 ni menos 3. En este caso el menos 3 ni siquiera está permitido para calcular la raíz cuadrada. Solamente me está preocupando el 3. De modo que el dominio de esta función es el conjunto cerrado en 0 a abierto en 3, unión abierto en 3 a más infinito. También podrían haberlo escrito, si les gustaba más, como el intervalo cerrado 0 infinito menos de conjunto, el conjunto unitario 3. Supongamos esta función h de u definida como la raíz cuadrada de u menos 4. Entonces, es una raíz cuadrada, pero no dice u, dice u menos 4. Con lo cual, u menos 4 es el que tiene que ser mayor o igual que 0, sumando 4 ambos miembros, que es el opuesto de menos 4, u es mayor o igual que 4 y por lo tanto el dominio de h es el intervalo cerrado en 4 hasta más infinito. Si prestan atención, estamos poniendo diferentes nombres a las funciones y diferentes nombres a las variables para acostumbrarnos, si bien la costumbre es f de x, las funciones se pueden llamar de muchas maneras y las variables independientes también. Pongamos la función g de x, raíz cuarta de x al cuadrado menos 4. Acá tengo una raíz cuarta. Ustedes saben, los vamos a repasar de todas maneras próximamente, que las raíces de índice par solamente están definidas para números positivos. De modo que, en este caso, hay que pedir que x cuadrado menos 4, que es lo que está adentro de nuestra raíz, es el argumento de la raíz, sea mayor o igual que 0. Eso nos dice que x al cuadrado debe ser mayor o igual que 4, sumando 4, que es el opuesto de menos 4 a ambos miembros. Y ahora, esta desigualdad ya la hemos estudiado de diversas maneras. Uno podría, en realidad, no haber pasado el 4, sino aquí factorizado, x menos 2 por x más 2, porque es una diferencia de cuadrados, y preguntarnos cuándo un producto es positivo. Si la opción fue sumar el 4, aquí uno aplica la raíz cuadrada. Está probado dentro de todo el trabajo que hemos hecho con números reales que
un número al cuadrado mayor o igual que otro número al cuadrado es equivalente a que el módulo, aquí aplicamos raíz cuadrada en realidad, ¿no? La raíz cuadrada de x al cuadrado es el módulo de x sea mayor o igual que la raíz de 4, que es 2. Y módulo de x mayor o igual que 2, una desigualdad que también ya hemos trabajado de muchas maneras. Recuerden que una manera era pensar que el valor absoluto mide la distancia de x al origen, y entonces si es mayor o igual que 2, podemos estar de 2 hacia la derecha o de menos 2 hacia la izquierda. Con lo cual el dominio de esta función es el intervalo menos infinito menos 2 cerrado, unión el intervalo cerrado en 2 hasta más infinito. Hagamos algún ejemplo más. Supongan la función f de x definida como x al cuadrado más 1 sobre x menos 2. X al cuadrado se puede calcular para cualquier número. 1 sobre x menos 2 requiere que el denominador no se anule, o sea, x distinto de 2, que es la única restricción porque x al cuadrado no tiene ninguna, y por lo tanto el dominio de esta función son los reales sin el 2. Fíjense la función que sigue, s de t, t por raíz cúbica de t. Acá hay un producto, t es en principio cualquier número real, y acá hay una raíz cúbica. Las raíces cúbicas, como toda raíz de índice impar, está definida para todo número real. Por lo tanto, el dominio de nuestra función son todos los reales. Veamos uno más. h de x es x menos 2 sobre la raíz de x menos 2 más 2. Vemos un cociente, el numerador no tiene ningún problema. En el denominador hay una raíz cuadrada. Entonces, seguro, el argumento de la raíz, x menos 2, tiene que ser mayor o igual que 0, o sea, x mayor o igual que 2. Por otro lado, uno podría preguntarse si el denominador se puede llegar a anular. En este caso vemos que no, porque la raíz cuadrada de cualquier número es un número positivo. Ese podría llegar a ser 0. Pero estoy sumando un número 2, que es estrictamente positivo, y por lo tanto esta suma es estrictamente mayor, que es mayor o igual a 2 en todo caso, pero es distinta de 0. Entonces el dominio de esta función es el intervalo cerrado 2 más infinito. Combinando un poquito el anterior, lo voy a modificar levemente. Pensemos la función g de x, que es x menos 2 sobre la raíz cuadrada de x menos 2, pero ahora menos 2. Por un lado, el hecho de la raíz cuadrada, lo vimos en el ejemplo anterior, nos pide que x menos 2 sea mayor o igual que 0, o sea, x mayor o igual que 2. Pero ahora, como están restados, podría llegar a ocurrir que esta expresión sea 0. Y si es 0, no está permitida. En el dominio, el pedido es que raíz de x menos 2 sea distinto de 0. Muchas veces lo que hacemos es trabajar, aquí dice distinto de 0, bueno, trabajo con el igual, y yo sé que si llego a encontrar un valor que haga que esta expresión sea 0, ese valor hay que quitarlo del dominio. Entonces, pedimos, bueno, o nos preguntamos, ¿cuándo la raíz de x menos 2 es igual a 0? Sumando 2 ambos miembros, la raíz de x menos 2 es igual a 2, y sabemos que dos números son iguales, elevados al cuadrado también, y entonces la raíz de x menos 2 elevada al cuadrado tiene que ser igual a 2 al cuadrado, que es 4, y en este caso sí podemos simplificar el cuadrado con la raíz, x menos 2 era positivo, tiene sentido, x menos 2 igual a 4 y por lo tanto x igual a 6. Pero en realidad x no puede ser 6 porque nuestro punto de partida tiene que ser distinto de 0. Por lo tanto x tiene que ser distinto de 6. Pero como necesitamos todo junto, por un lado tendríamos x mayor o igual que 2, que es lo que está rayado en verde, del 2 hacia la derecha, pero el 6 está prohibido. Hay que quitar este punto porque hizo que el denominador se anule. Y por lo tanto, el dominio de esta función es el conjunto cerrado en 2
hasta abierto en 6, unión de 6 a infinito, o, si quieren, el intervalo cerrado en 2 hasta infinito, al cual le quitamos el 6 como elemento. Un último ejemplo, supongan la función r de t igual a 1 sobre 1 más 1 sobre t. Acá hay un cociente, así que el denominador no puede anularse, pero a su vez acá hay otro cociente. Entonces, por un lado, t tiene que ser distinto de 0, porque si no, 1 sobre t, dividir por 0, no se puede. Y además, 1 más 1 sobre t tiene que ser distinto de 0. Fijémonos cuando esto es igual a 0 y ya sabemos que ese valor es prohibido. Si hacemos la cuenta, sacamos como un denominador, ¿sí? T. Entonces esto es t más 1 sobre t igual a 0. Sabemos que un cociente se anula si solo si se anula el numerador. Así que t más 1 tiene que ser 0, o lo que es lo mismo, t igual a menos 1. Pero recordemos que menos 1 era el prohibido, entonces t es distinto de menos 1. Y por lo tanto, el dominio de esta función son los reales menos el conjunto 0 menos 1. O menos 1, 0. Es lo mismo. Este ejemplo nos da lugar, nos da la posibilidad de llamarnos la atención sobre algo. Si hubiéramos hecho la cuenta primero, tal vez nos hubiéramos equivocado. Entonces, la observación importante es que el dominio de una función se tiene que encontrar antes de hacer ninguna otra operación. Vamos a subrayarlo. Antes de hacer ninguna operación. Ustedes se preguntarán por qué y vamos a verlo en este ejemplo. Supónganse que teníamos, bueno, esta era la función r de t, ¿recuerdan? Y yo hice la cuenta primero. Entonces, como un denominador t más 1, y este t del denominador en realidad está en el numerador. La veo como t sobre t más 1. Si ahora yo miro esta función, todos ustedes me dirían que el único punto prohibido es el menos 1, porque anuló el denominador. Y entonces, aparentemente, el dominio era los reales sin el menos 1. Y sin embargo, t no puede ser 0, porque si no, esta cuenta está prohibida. Entonces, valga la aclaración o la observación, el dominio hay que encontrarlo antes de hacer ninguna operación. Porque muchas veces hacer operaciones algebraicas nos conduce tal vez a ciertas simplificaciones y no nos damos cuenta de que había una operación prohibida.